Nos encontramos esta tarde con la doctora Tania Martínez Cárdenas. Ella se encuentra haciendo una estancia postdoctoral aquí en el CISDER de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Doctora, bienvenida. Gracias. Me gustaría que nos platicara un poco respecto de su formación académica y cuál es la línea de investigación que actualmente sigue. Bueno, yo estudié en la licenciatura, estudios latinoamericanos, hice mi tesis sobre la transición chilena, en realidad se llamaba La protesta en la transición chilena. Posteriormente estudié estudios políticos y sociales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en la UNAM, también en la licenciatura la hice en la UNAM, pero en estudios latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras. Y posteriormente en el doctorado hice Ciencias Políticas y Sociales. En la UNAM también, tanto en la maestría como en el doctorado, me centré en el análisis sobre el financiamiento de los partidos políticos en México. En la maestría me centré en el tema del financiamiento público a los partidos políticos y en el doctorado me centré en el tema del financiamiento privado, ¿no? El trabajo se llamó Donaciones y aportaciones a los partidos políticos. Básicamente de ahí he derivado mi interés y mi línea de investigación. Tiene que ver sí con los partidos políticos, pero también con la reflexión en torno a la democracia mexicana. Sí con el financiamiento, pero con una serie pues, de problemas que están relacionados con lo que se ha llamado o designado transición política y el cambio político en México. Básicamente ha sido eso, he sido profesora de teoría política y básicamente pues es un poco lo que yo enseño, ¿no? Teoría y práctica de la democracia en México y también en América Latina. Este primer año de estancia postdoctoral ha sido para nosotros un verdadero placer tenerla aquí. Dentro de este año, ¿cuáles han sido su productividad? ¿Cuáles han sido sus logros, sus metas, sus objetivos alcanzados? Bueno, cuando yo vine aquí y digamos me planteé como meta principal, pues es uno de los requisitos. Yo soy becaria CONACYT de estancia postdoctoral y CONACYT privilegia la investigación. Y entonces básicamente me he dedicado a hacer o privilegiar el tema de la investigación que tenía que ver con la producción de 2 artículos académicos y la propuesta que yo que hice aquí al doctor Nava, que es es mi tutor en esta estancia de investigación, era hacer un análisis sobre la fiscalización de los partidos políticos en México. Era un análisis sobre los análisis de la fiscalización, es decir, cómo se ha estudiado la fiscalización en México. El segundo proyecto tenía que ver con las donaciones y aportaciones a los partidos políticos a nivel subnacional. Estas 2 propuestas de investigación tenían que ver con una agenda pendiente de investigación que había surgido tras mi tesis doctoral a partir de pues sí cosas no respondidas en la investigación doctoral, ¿no? Y más o menos pues yo creo que hicimos un buen trabajo al respecto. Digamos como el tema de las donaciones, por ejemplo, las donaciones y aportaciones a nivel subnacional no ha sido estudiado por nadie. Es que de verdad pues nadie revisa los datos que hay sobre cómo subsisten los partidos cuál es su financiamiento privado. Quizá en parte porque es un tema metodológicamente muy difícil de estudiar, en el sentido de que los partidos mienten sobre sus ingresos. Pero bueno, yo creo que aun cuando mientan es un tema que merece ser estudiado
de manera crítica los datos, sobre todo me basé mucho en los datos oficiales, pero también aún quedan pendientes algunas entrevistas justamente para evaluar la veracidad de los datos. Y respecto al primer tema, bueno, es una reflexión en torno a cómo se estudia el tema de la fiscalización, y más o menos ahí también una conclusión interesante es que básicamente el estudio de la fiscalización lo han dado sobre todo quienes estudian las ciencias jurídicas. Entonces ha predominado un tipo de investigación que yo llamo normativo-descriptiva, ¿no? Se dedican básicamente a describir las leyes electorales y cómo funciona cada reforma electoral, ¿no? Y no hay toda una reflexión sociológica más allá de lo que son los datos oficiales, ¿no? Entonces yo creo que lo que sale o lo que surge de relieve es que ahí se propone como línea de investigación eso, ir más allá del ámbito jurídico y en términos metodológicos la propuesta ir más allá de los propios datos electorales, ¿no? Creo que esa sería la principal aportación que hice en mi investigación. No solo hice investigación aquí, también participé en docencia, en el seminario de análisis sociopolítico, que fue algo muy interesante, pues conocí diversos proyectos que básicamente están enmarcados en el conocimiento de Tlaxcala, y para mí fue algo muy interesante, pues es una realidad con la cual yo no tenía contacto. Entonces en ese sentido me ha nutrido mucho el estar, digamos, con la comunidad académica estudiantil y también con la comunidad académica de docentes, pues he recibido bastante conocimiento sobre lo que aquí se hace. También hemos participado en algunos eventos de divulgación del conocimiento. Otra cosa muy importante a la cual me he incorporado es al núcleo básico del doctorado, y con el doctor Nava y la doctora María Magdalena Sam planteamos una línea de investigación para el doctorado que ahora se lanza por primera vez en temas de democracia, gobierno y Estado, y territorio. Y hubo una demanda muy importante de estudiantes que querían incorporarse a esa línea de investigación, y bueno, esperemos que eso tenga un futuro bastante prometedor. Básicamente eso ha sido mi labor aquí en el CISR. Durante este primer año he solicitado un segundo año de investigación, y justo también tendrá que ver con mi trabajo como docente, obviamente de investigación porque es la exigencia principal de investigación, y también con labor en formación de recursos humanos, pues también aparte de dar clases que tiene que ver con formación de recursos humanos, también estoy apoyando en la dirección de tesis. La investigación que he propuesto para este segundo año tiene que ver con el financiamiento público, una lectura, voy a retomar alguna interpretación que hice en la tesis de maestría, pero actualizarla a hacer una evaluación sobre ya poco más de 20 años que se ha implantado, se ha establecido el financiamiento público a los partidos políticos en México, y hacer una reflexión en torno a ello, porque básicamente durante muchos años se dijo que el financiamiento público era bastante costoso, ¿no? Y ahora, bajo el nuevo escenario político de lo que se ha llamado austeridad en todo el ámbito público, pues uno de los temas que ha vuelto a la palestra pública pues tiene que ver con la reducción del financiamiento público, porque se hace la evaluación, y eso sí es como generalizado en la academia, de que el costo que pagamos por los partidos es demasiado costoso, pero va a entrar todo un debate sobre esto, y pues yo creo que hay que actualizar el debate de lo que yo inicialmente había planteado en mi tesis de investigación. Eso será parte del primer trabajo y que planteé para el segundo año, y el otro tema tendrá que ver con el financiamiento empresarial, que también es un tema bastante espinoso. Es muy difícil documentar el financiamiento empresarial porque está prohibido, por un lado,
y mucho de lo que sabemos lo sabemos a través de filtraciones y los pocos casos que han sido estudiados por violaciones precisamente a la ley. Entonces, quizá trataremos de recuperar, en eso vamos a diseñar, o tendré que discutir mucho con mis colegas sobre cómo plantear el problema en términos metodológicos, puesto que sí ha habido casos de financiamiento empresarial documentados por el INE, reconocidos por la comunidad académica, como en el año 2000 con Amigos de Fox, y previamente también, antes de que fuera ilegal, pues hay documentos de los que hablan de la relación política de la relación entre empresarios y la política, y hay algo documentado, ¿no? Recientemente, pues, solo Amigos de Fox, ahora vamos a ver qué pasa con Odebrecht, y no sabemos, digamos, qué tanto me va a alcanzar para decir con los pocos casos que hay, y digamos, bueno, trataremos de todas maneras de hacer una reflexión, si no de lo que sí hay, o con lo poquito armar algún sentido de qué significa el financiamiento empresarial, porque todos estamos convencidos de que entra, pero hay que demostrarlo, ¿no? Y bueno, ahí tenemos un serio desafío que bueno, vamos a ver cómo lo resolvemos, que creo que ese será uno de los, digamos, es el artículo en el que yo tendré un mayor reto, ¿no? En este segundo año. Claro, pues yo creo que para el CISGER va a ser todo un placer tenerla en un segundo año, ya que por lo que puedo escuchar el tema es bastante interesante y bastante complejo. Van a tener bastante trabajito y para eso, bueno, ojalá que sea aprobado este segundo año para tenerlo un año más con nosotros. Muchas gracias por esta entrevista y pues enhorabuena. Gracias.